El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado La economía del comportamiento y el uso necesario de mascarillas a la salida del confinamiento. Este es el 24º de una serie de webinars que hemos realizado en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a la información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial y movilidad de personas. Este webinar será impartido por el especialista Carlos Scartaccini. Para las palabras de bienvenida, vamos a ceder la palabra al representante del BID en El Salvador, César Falconi. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los participantes de este webinar. Muy contento de estar con ustedes esta mañana. Agradezco al Ministerio de Economía por permitirnos participar de este webinar y compartir la audiencia con algunos de ustedes algunos temas relevantes en el contexto de esta pandemia originada por el COVID-19. Como todos sabemos, estamos atravesando un fenómeno sin precedentes, algo que ha cambiado la forma de ver y de hacer las cosas y de cómo relacionarnos. Con miles de casos nuevos y muertes confirmadas a diario en todo el mundo, el coronavirus y la enfermedad que provoca COVID-19 están impactando todos los rincones del planeta. Para detener el contagio, uno de los aspectos claves es mejorar el cuidado personal y, en su debido momento, retornar paulatinamente a la vida normal. Es fundamental utilizar herramientas, tales como la de economía del comportamiento, para diseñar mensajes que sean sencillos y que motiven cambios adecuados en los comportamientos de las personas. Este webinar va a presentar cómo la economía del comportamiento ayuda a entender los sesgos, los comportamientos de las personas, para que ellas, las personas, entiendan la relevancia del uso de la máscara. En otras palabras, la clave está en dar un empujoncito a las personas a través de proporcionar advertencias, información, que les dé a las personas esa sensación de que pueden protegerse a sí mismas y a sus comunidades. Asimismo, este webinar es muy relevante, dado que en muchos países de nuestra región de América Latina y el Caribe se están abriendo las economías. Los dejo con mi colega Carlos, quien va a profundizar estos aspectos que he mencionado. Muchas gracias. Muchas gracias, César Falconi, por sus palabras. Antes de dar el espacio a nuestro especialista, me permito compartirle parte de sus experiencias profesionales. Carlos actualmente está enfocado en expandir el uso de la herramienta de la economía del comportamiento dentro de las operaciones del BID. Lidera varios experimentos de campo en forma conjunta con gobiernos de América Latina y del Caribe. Ha publicado 7 libros y más de 45 artículos en libros y revistas especializadas. Es editor asociado de la revista Economía. Él es nativo de Argentina y obtuvo un doctorado y un máster en economía en la Universidad de George Mason de Estados Unidos. ¿Tiene preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar? Usted podrá utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de esta ponencia a través del enlace que será publicado en el chat. En estos momentos, cedemos la palabra a Carlos Scartaccini. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias al Ministerio de Economía de El Salvador por esta invitación. Muchísimas gracias al señor representante del BID en El Salvador, el señor César Falconi. Para mí es un placer tener esta oportunidad de conversar con ustedes y de conectarnos, de estar más cerca, ¿no es cierto?, en momentos tan difíciles y espero que ustedes, tanto ustedes como sus familias, estén pasando este momento de la mejor manera posible. Como bien le decía César, como bien se hablaba en la introducción, la idea es contarles muy brevemente, no tenemos mucho tiempo, de qué se trata la economía del comportamiento y cómo podemos utilizar la economía del comportamiento para combatir el COVID-19, cómo podemos usarlo para cambiar los comportamientos de manera que podamos tener una salida del confinamiento mucho más ordenada. La idea no es que yo ocupe mucho tiempo, la idea es que les dé algunas ideas y a partir de eso iniciar una conversación, porque estoy seguro que a partir de la conversación es que ahí le vamos a poder sacar mucho más jugo a lo que les voy a presentar.
Básicamente nosotros venimos trabajando en esto con los gobiernos. Pueden encontrar mucha más información en mi website, en el website del Grupo de Economía del Comportamiento del BID, para complementar lo que estemos hablando. Pero bueno, la idea es contarles un poquito primero qué es la economía del comportamiento, de qué se trata esto y por qué es importante para entender los comportamientos que se realizan durante una situación como la pandemia y cómo podemos ayudar a la gente a partir de la política pública y también a partir de iniciativas privadas, a partir del día a día, cómo podemos todos mejorar nuestros comportamientos, valga la redundancia, para una salida más saludable hacia adelante. Entonces, básicamente voy a empezar con una cita de Richard Thaler. Richard Thaler es el Premio Nobel de Economía 2017 y uno de los padres de la economía del comportamiento. Básicamente lo que dice es, el mundo es un lugar difícil, ¿ok? Y esto es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto va a explicar en gran parte nuestros comportamientos. El mundo es muy difícil, tenemos muchas cosas que hacer. En este momento muchos de ustedes tienen muchos temas en su cabeza, ¿ok? No solo la pandemia, sino también la salud de su familia, la situación económica y muchos otros temas de la vida diaria. En ese mar de problemas que uno tiene que tomar decisiones y algunas de ellas son muy difíciles y a veces nos cuesta entonces tomar las mejores decisiones. Este es un excelente ejemplo de lo que estamos hablando. Como ustedes pueden ver, hay dos personas vestidas para hacer gimnasia, están yendo a un gimnasio, a un lugar de fitness. Claramente son personas que están motivadas para hacer ejercicio. Sin embargo, cuando tienen la posibilidad de utilizar las escaleras o utilizar las escaleras mecánicas, ellos deciden utilizar la escalera mecánica. Es decir, cuando realmente uno tiene la decisión de tomar una acción que les aumente su capacidad física o no, toman la solución más sencilla, que es la escalera mecánica. Entonces, básicamente de esto les voy a estar hablando. Como gente que está motivada, como gente que quiere aumentar su destreza física, quiere estar más saludable, sin embargo, cuando llega el momento, toma la decisión más equivocada y piensa que el ejercicio empieza de la puerta para adelante, cuando el ejercicio es parte de la actividad diaria, parte de la vida diaria de todos nosotros. Entonces, cómo nosotros compartimentalizamos las decisiones y cómo muchas veces, lamentablemente, cuando llega el momento, tomamos la solución más sencilla, que no necesariamente es la que mejora nuestro bienestar de largo plazo. Entonces, en el grupo de Economía del Comportamiento lo que tratamos es de ayudar a la gente a que tome las mejores decisiones. Todos tenemos muchas opciones, ¿ok? Muchos caminos, muchas puertas para poder abrir. Y todos somos, digamos, tenemos la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, lo que nosotros tratamos de hacer y la economía del comportamiento trata de hacer es poner la luz sobre aquella puerta que va a hacer que uno pueda alcanzar los objetivos más fácilmente. ¿Okay? ¿Cómo hacer para, si uno quiere estar en mejor estado físico, cómo puede hacerlo? Si uno quiere estudiar más, si uno quiere tener mayor salud, si uno quiere estar más al cuidado del COVID, etc. Entonces, les voy a estar hablando de sesgos. ¿Por qué son importantes los sesgos? Porque los sesgos son los que afectan nuestros comportamientos. Una de las cosas que yo hago cuando tenemos este tipo de charlas presencialmente, entonces uno tiene acceso a los smartphones y uno puede hacerle preguntas a la gente, es que la gente diga, califique cómo maneja el resto de la población. Y básicamente lo que todos los participantes dicen es, todo el resto maneja muy mal. Okay, básicamente les podría mostrar los charts, básicamente todo el mundo dice que el resto de la gente maneja muy mal, que es un desastre, sea la ciudad que sea, lo hago esto en Montevideo, lo hago esto en Buenos Aires, lo hago esto en Santiago, lo hago esto en Bogotá, todo el mundo dice, no, el resto de la gente maneja muy, muy mal. Sin embargo, cuando les pregunto, ¿y cómo manejan ustedes? La respuesta siempre es, no, yo manejo muy bien. ¿Okay? Entonces, claramente ahí hay un problema, ¿no es cierto? Es decir, si todos pensamos que todos manejan mal, pero nosotros manejamos muy bien, claramente hay un problema, hay un sesgo cognitivo, que tiene que ver con un exceso de confianza. Es decir, todos pensamos que somos mucho mejor de lo que somos. Es decir, nosotros pensamos que somos muy buenos manejando, mientras que el resto piensa que somos muy malos. Y esto hace que tomemos decisiones en nuestra vida que no necesariamente son las mejores. Esto lo vemos hoy día en Internet, es muy popular ver gente haciendo cosas que quizás no debería, cortando un árbol y el árbol se les cae encima, o haciendo un montón de cosas
y tiene que ver con eso, tiene que ver con un exceso de confianza que tenemos en nuestras habilidades. Y ahora lo voy a ir relacionando todo esto con el coronavirus. Otro de los temas, otro de los sesgos que generalmente tenemos, es uno que tiene que ver con el descuento que hacemos del futuro, ¿ok? Hay una inconsistencia temporal en nuestras decisiones. Otro de estos juegos que generalmente hago es, más que nada cuando uno se va a reunir por varios días con la audiencia, es preguntarle, decirle, mire, mañana vamos a tener un snack, ¿ok? Mañana durante el evento va a haber un snack. Hay dos opciones, hay una fruta que ustedes pueden elegir o pueden elegir un chocolate. Entonces, cuando se les hace así la pregunta, invariablemente, más o menos el 75% de la gente dice que quiere una fruta. ¿Ok? Cuando pensamos en el mañana, cuando pensamos en cuáles son las decisiones adecuadas para el día de mañana, tenemos en cuenta, muy en cuenta, nuestra salud física, nuestra salud mental. Entonces tomamos la mejor decisión. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Al día siguiente, cuando uno les pregunta, básicamente uno hace un juego en el cual le dice a la gente, mire, ayer me olvidé de anotar para cada uno de ustedes cuál era el pedido que me habían hecho. ¿Ok? Resulta que tengo las manzanas, tengo los chocolates, pero no sé quién me pidió qué. Así que, por favor, no, ¿por qué no me dicen qué es lo que pidió cada uno? Bueno, indefectiblemente, nuevamente, aproximadamente el 75% de la gente ahora pide el chocolate. ¿Ok? Es decir, cuando tengo que tomar una decisión para mañana, ¿ok? Mañana voy a hacer ejercicio, mañana voy a hacer dieta, mañana voy a ir al médico, mañana me voy a hacer una colonoscopía, o me voy a hacer un PAP, o me voy a hacer una mamografía, mañana voy a ser una mejor persona, a partir del 1 de enero, etc. Pero cuando llega el momento, lamentablemente no tenemos la misma capacidad para llevar adelante ese tipo de actividades. ¿Okay? Entonces, eso nuevamente hace que no logremos cumplir los objetivos. ¿Qué pasa cuando mezclamos estas dos cosas? ¿Qué pasa cuando mezclamos este exceso de confianza que tenemos? A mí no me pasa nada, yo soy muy sano, a mí nunca me enfermé, con un alto descuento, con esta inclinación que tenemos a no pensar tanto en el mañana cuando estamos en el hoy. Bueno, pasa este tipo de cosas. Pasa que, lamentablemente, los jóvenes no cumplen con las restricciones, la gente se reúne, y se dan picos de contagio. Entonces, lo que les quiero decir es, conceptos básicos de la economía del comportamiento terminan teniendo un efecto muy importante, por ejemplo, en el caso del coronavirus. Déjenme otros ejemplos más de nuevo, para ir entendiendo de qué se trata esto de la economía del comportamiento, de qué se trata esto de los sesgos, etc. Otra de las cosas, por ejemplo, que nos pasa mucho a todos es, hay información que le damos mucho más peso que a otra. Por ejemplo, hay una cosa que a todos nos obsesiona, que son los ataques de los tiburones. ¿Okay? Es decir, aparece en el periódico que hubo un ataque de un tiburón en Australia y de golpe todo el mundo, ahora de golpe tiene miedo a los ataques de tiburón. Entonces uno ve en las costas de Colombia o las costas de Argentina que ahora la gente cuando va al mar tiene miedo y piensa que aumentó muchísimo la probabilidad de que sea atacado por un tiburón. Mientras que sigue siendo la misma. El hecho de que haya habido un ataque de un tiburón en Australia no cambia la probabilidad de que haya un ataque de un tiburón en Centroamérica. Lo mismo con los aviones. ¿Okay? Lamentablemente, de vez en cuando hay algún accidente aéreo y todo el mundo de golpe tiene muchísimo miedo a volar, pese a que la probabilidad de sufrir un accidente aéreo sigue siendo la misma que era hasta el día anterior, a menos que haya una falla sistémica en algún tipo de avión, etc. Pero digamos, excepto eso, generalmente hay muy poco riesgo de que si se cae un avión en África o en algún lugar del mundo, eso afecte los vuelos en otro lado. Sin embargo, todos los días, lamentablemente, miles y miles de personas mueren en accidentes de coches en Latinoamérica. Es una de las principales fuentes de muertes en nuestra región. Sin embargo, todos los días igual vamos, subimos a nuestro carro y manejamos sin darle mayor importancia. Entonces, la información que recibimos la procesamos de una manera muy distinta. Una de las razones por las cuales procesamos a veces la información de manera errónea es lo que se llama la fatiga de la decisión. ¿Okay? Tenemos que tomar tantas decisiones durante el día que eso hace que algunas de las decisiones que hagamos no sean las más adecuadas. Esto lo saben muy bien los que hacen marketing, que nos ponen las golosinas, por ejemplo, al lado de las cajas registradoras en los supermercados. Si las golosinas y los chocolates
el candy estuviera al inicio de la vuelta en el supermercado, nadie la compraría porque uno está pensando en la lista de compras que tiene que hacer. Sin embargo, cuando uno ha terminado, ya está cansado, se la pasó una hora por adentro del supermercado, la probabilidad de que uno haga una compra compulsiva es mucho mayor y eso los marketers lo saben. Lo problemático de esto es que la fatiga de decisión no solo nos ocurre a nosotros como consumidores, sino que le ocurre también a gente que está en situaciones de mucha importancia. Por ejemplo, esto que les muestro es un estudio sobre las decisiones de los jueces en los Estados Unidos. Y básicamente lo que indica es, cuando se inicia la jornada laboral, digamos, ¿no es cierto? Básicamente la probabilidad de que el juez falle en favor de la persona que está defendida, digamos, como se llama acá en Estados Unidos el defendant, ¿no? Digamos, la persona que ha sido acusada de algo, es muy alta. Básicamente, el 60% de los casos, el primer caso de la mañana que ve el juez, básicamente falla a favor de la persona acusada. Sin embargo, a medida que pasa el día y el juez se va cansando, la probabilidad de que vuelva a ocurrir eso cae muchísimo. Básicamente a cero. Básicamente, el último caso de la mañana, lo más probable es que el juez dictamine que la persona es culpable. Sin embargo, el juez se toma un break, tiene lunch, o sea, va a comer, va al gimnasio, se da una ducha y nuevamente el mismo ciclo empieza a ocurrir. Entonces, básicamente eso demuestra que aún personas que tienen en sus manos la vida de otros, el hecho de estar cansados, de estar fatigados, cambia sus decisiones. Pasa lo mismo con los médicos, ¿ok? Se han hecho estudios iguales con los médicos que muestran que a medida que pasa el día, que a medida que pasa más el tiempo entre el momento en el cual el doctor comió, tuvo su última comida, aumenta la probabilidad que provea antibióticos, que recete antibióticos a un paciente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque básicamente se lo quiere sacar de encima y los médicos saben que todos nosotros, si nos dan un antibiótico, nos vamos a casa contentos. Si nos dicen no es nada, es estrés, nos quedamos con la duda, con lo cual aumenta muchísimo la probabilidad de que nos den un antibiótico. Entonces, digo, la fatiga de la decisión es muy importante. En momentos de estrés, como el caso del COVID, todos estamos en una situación de mucho estrés y eso hace que nuestras decisiones no sean las más adecuadas. Y así se puede ver en esta gráfica que les estoy mostrando, como por ejemplo, esta gente, que fue algo muy común cuando se inició la pandemia en los Estados Unidos, la gente corrió a los supermercados a comprar papel higiénico y como podrán ver en la figura, cada una de estas personas compró papel higiénico para los próximos 20 años. ¿Okay? Es decir, ante el miedo, ante el estrés, básicamente fueron y compraron una de las primeras cosas que se les ocurrió, que fue eso. O lo mismo, en la foto que está abajo, esto fue durante el break de Memorial Day acá en Estados Unidos, donde venía una situación muy comprometida, de mucho temor, y de golpe la gente utilizó ese break como un escape y lamentablemente no utilizó las medidas de precaución adecuadas. ¿Okay? Entonces, claramente, el estrés acumulado hizo que las decisiones no sean las más adecuadas. Para ir terminando con esto de los sesgos, pero nuevamente para que entiendan la importancia que tiene entender cómo tomamos decisiones, un sesgo muy común es lo que se llama el sesgo de confirmación, es decir, ese sesgo en el cual, en lugar de mirar la totalidad de los datos, la totalidad de la información estadística que está presente en nosotros, tomamos pequeños puntos, pequeños datos, anécdotas, y a partir de eso construimos una historia. En este caso, era algo muy común, lamentablemente, hace ya muchos años, por suerte esto ha cambiado, era esta idea de que mi abuelo fumaba y vivió hasta los 100 años, entonces fumar no es perjudicial. ¿Okay? Entonces, en vez de observar que, disculpen si no recuerdo bien los números, que básicamente fumar aumenta en un 70% el riesgo de contraer cáncer de pulmón, que no significa 100%, o sea, aumenta muchísimo la probabilidad, aumenta muchísimo la morbilidad y la probabilidad de que alguien se muera por fumar. La gente, era la historia de, no, mi abuelo fumaba y no le pasó nada, la vecina fumaba y no le pasó nada, y hoy mismo pasa lo mismo, lamentablemente, en muchos países con el tema del coronavirus. Esta tal persona no usa máscara y no se enfermó, y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, digo, ¿cómo tratamos de utilizar un punto estadístico, que no quiere decir nada, para
convencernos a nosotros de que ciertos comportamientos son adecuados. Y el otro tema es la percepción de la norma social, que también es muy común. Muchos pensamos que el resto piensa, ¿ok? De una manera distinta a la cual es así. Esto, por ejemplo, es muy común en términos de consumo de alcohol. Cuando a los estudiantes les preguntan cuánto alcohol consumen sus compañeros, siempre sobreestiman la cantidad de alcohol que consumen los compañeros. Es decir, cuando le dicen, bueno, ¿cuánto alcohol consume? Bueno, consumen, no sé, 5 cervezas diarias mis compañeros. Cuando la verdad es que quizás consumen una cerveza por la semana. Bueno, ¿qué es lo que hace ese sesgo en la percepción de la norma social? Hace que la gente piense que es más común hacer ciertas actividades de lo que realmente lo son. Hay un estudio, por ejemplo, muy lamentable, pero que es muy claro de esto, por ejemplo, en Arabia Saudita, donde se le preguntaba a los hombres si estaban de acuerdo con que sus mujeres fueran a trabajar. Saben que es una sociedad muy cerrada, donde las mujeres lamentablemente no tienen los mismos derechos que los hombres, pero el estudio encontró que básicamente el 70% de los hombres estaban de acuerdo, ¿ok? Que su propia mujer fuera a trabajar. Sin embargo, cuando les preguntaban qué es lo que pensaban el resto de los hombres, básicamente todos pensaban que todo el resto de los hombres estaban en contra de eso. Entonces, eso generaba una norma social por la cual no se cambiaba el status quo. Por suerte se pudieron hacer trabajos, se cambió eso, se cambió el tema también que la mujer pueda manejar, etc. Es decir, había una creencia sobre la norma social que era inadecuada. Bueno, lo mismo ocurre lamentablemente con el tema del coronavirus. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá en Estados Unidos, que es donde yo resido, hay una gran división, por ejemplo, a partir de la ideología política, donde un grupo político considera que todo el mundo debe usar máscara y usa máscara, y un grupo político considera que no, ¿ok? Y no utilizar máscara. Entonces, se ha generado una creencia común que hace que la gente, en vez de decidir a partir de lo que es mejor para ellos, de acuerdo a su edad, a su riesgo, etcétera, se mueva a partir de lo que ellos consideran que es la norma social. Si yo pertenezco a este grupo ideológico, entonces no debo usar máscara. O si yo pertenezco a este otro grupo ideológico, a este otro partido, yo debo usar máscara, cuando la decisión claramente no tiene nada que ver con ideología partidaria. ¿Okay? Es un tema de salud y que cada uno sabe el riesgo que puede tomar para sí y para sus familias, donde sabemos que al final del día lo mejor es que todo el mundo use máscara, pero bueno, eso se ha ideologizado de nuevo, porque hay una percepción errónea de cuál es la norma social, de qué es lo que el resto de la gente piensa que está bien que hagamos. Pero ¿qué es lo importante de todo esto que les conté? Que los errores son sistemáticos, es decir, que no andamos a tontas y locas tropezándonos por la vida, sino que continuamente hacemos lo mismo, continuamente procrastinamos. Si hay algo que es difícil de hacer, no lo hacemos. Yo, por ejemplo, tengo una fobia en general a llamar por teléfono a servicios, a la compañía de teléfono, a ese tipo de cosas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una molestia, me tiene el teléfono mucho tiempo. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que a veces yo tenga que cambiar el servicio o me tenga que quejar o algo y no lo hago. Y las compañías lo saben. En gran medida, parte de la razón por la cual la atención es mala es para disminuir la probabilidad de que uno cancele un servicio, etc. Entonces, pero eso es sistemático, no es que una vez me pasa continuamente. Entonces, dado que los errores son sistemáticos, como ese que les conté, como el hecho de que uno quizás no hace tanto ejercicio como debiera, no va tanto al médico como debiera, etc., es que la economía del comportamiento puede ofrecer soluciones. ¿Okay? Entonces hay un gran cúmulo de herramientas que tiene la economía del comportamiento que permite que podamos hacer estas cosas mejor, como puede ser las herramientas de planificación. Es decir, si uno planea, si uno establece metas y establece horarios y recordatorios, es más fácil que uno cumpla con las metas. Lo mismo con mecanismos de compromiso. Es decir, por ejemplo, es muy común ahora que uno se sume a grupos para los cuales uno tiene que cumplir ciertas metas para poder avanzar o para no tener que pagar penalidades. Y eso es importante para uno tener hacerlo. Y cómo uno utiliza la información, los gobiernos, eso también es muy importante. Entonces, nosotros trabajamos en toda América Latina tratando de mejorar todos los comportamientos. Pero déjenme entrar, no les voy a hablar de otros temas, lo podemos charlar en la charla, déjenme entrar en coronavirus.
¿Por qué es importante la economía del comportamiento? Es tan importante en el contexto del coronavirus. Primero, ¿cuáles son los sesgos de todos estos que estábamos hablando? Algunos de los sesgos. Sobrecarga cognitiva, como le dijimos, estamos abrumados por la información. Tenemos muchísima información a veces hasta contradictoria, usar máscara, no usar máscara, hay vacuna, no hay vacuna, la gente aumenta la mortalidad, baja la mortalidad, etcétera. Tenemos mucha información que procesar. Estamos fatigados, ¿ok? Estamos fatigados de tomar decisiones, tener que todos los días tomar un montón de decisiones a veces nos fatiga. Por eso es importante que no tengamos que tomar esas decisiones como la de la mascarilla, ¿no? O sea, si uno tiene que decidir en cada instante si va a usar o no usar, eso a uno lo lleva a cometer errores. Si uno dice, uso siempre, eso disminuye la probabilidad de cometer errores. El exceso de confianza y optimismo, a mí no me va a pasar, soy joven, nunca me enfermé, por cada vez que me enfermo de gripe, se me va rápido, a mí no me va a pasar nada. ¿Okay? Este sesgo del presente, de importarle mucho lo que puedo hacer hoy. Bueno, hoy quiero irme con mis amigos, hoy quiero juntarme, hoy quiero salir, hoy quiero, sin necesariamente pensar tanto en las consecuencias del futuro. Y este tema de las normas sociales, es decir, bueno, mis amigos no usan mascarilla, yo no puedo usar porque voy a quedar mal, voy a quedar fuera del grupo. Entonces, ¿cómo nos afecta? Entonces, ¿cómo hacemos para evitar todo esto? Entonces, en eso estamos trabajando. Hay un documento que es el que estaba al inicio, que se pueden bajar en nuestro website, pero déjenme darles algunos ejemplos. Uno de los temas que sabemos que es muy importante es la distancia física. Es fundamental la distancia física. Sabemos que las gotas, digamos, de saliva viajan cuando hablamos, cuando gritamos, cuando tosemos. Entonces es importante que haya una distancia física adecuada. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros no tenemos estos visores que a veces uno ve en las películas de ciencia ficción, que a uno le dicen la distancia, uno va caminando y le va calculando las distancias. Y para muchos de nosotros, una medida de 2 metros, por ejemplo, que es la distancia mínima, es una cosa abstracta, que no la sabemos calcular. Entonces, por ejemplo, nosotros, una de las maneras que estamos ayudando es diciendo, mire, usted imagínese una cama de distancia. Una cama, por suerte, la mayoría de nosotros es algo que ve todos los días, es algo que uno puede rápidamente entender si uno está dejando una cama de distancia entre una persona o no. ¿Okay? Pero ¿por qué esto es importante? Esto es lo que llamamos anclas de distancia. ¿Por qué? Porque nuestra percepción de distancia cambia mucho de acuerdo al lugar donde estamos. Si estamos en una cancha de fútbol, 2 metros nos parece nada. ¿Okay? Es algo muy, muy cortito. Si estamos adentro de un bus, nos parece enorme. ¿Okay? Si estamos en un supermercado, nos parece enorme. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay ni siquiera 2 metros de distancia en donde uno pueda pararse. Entonces, este tipo de herramientas, como la de marcar el piso, cosa que la gente sepa cuánto es 2 metros de distancia y nos ayude a entender el concepto de distancia, son muy importantes. En cada lugar lo están implementando de distintas maneras. Nosotros hemos utilizado una cama. En otros lugares están usando una vaca de distancia, en sociedades donde la vaca es muy importante, en otros un ciervo de distancia, un yoga mat de distancia, digamos, cada uno puede elegir el anchor que quiera, pero lo importante es tener un anchor, y esto uno no lo sabe si no lo ve a partir de la economía del comportamiento. Es decir, que a nosotros el gobierno nos diga, o el Ministerio de Salud nos diga, mantenga 2 metros de distancia, no nos ayuda tanto como que alguien nos diga, no, mire, usted tiene que dejar una cama de distancia, usted tiene que dejar, tiene que estar parado entre estas 2 marcas, etc. Entonces, ¿cómo uno ayuda a la gente a tomar la decisión? Lavarse las manos es otro de los temas que sabemos que es muy importante para evitar el contagio, para evitar diseminar el virus. Y bueno, antes todos básicamente sabíamos que uno se tenía que lavar las manos cuando las tenía sucias. ¿Okay? Tenía un ancla visual. Uno sabía que uno se había ensuciado las manos, se las tenía que lavar. Lamentablemente, el virus no se ve. ¿Okay? Entonces uno tiene que generar maneras, ¿okay?, de lavarse las manos en todo momento. Luego de manipular cualquier cosa, cualquier objeto, cuando uno entra a su casa. Entonces,
¿Cómo hacemos para eso? Bueno, una de las maneras, por ejemplo, son los recordatorios, que funcionan, y eso funciona muy bien. Por ejemplo, tener un recordatorio en la puerta de su casa. Cada uno de ustedes tener un sticker en la puerta de su casa, y cuando uno abre la puerta de su casa, ve el recordatorio, inmediatamente va al baño. Cuando va al baño, tener un sticker que diga que hay que lavarse por 20 segundos. También es importante para evitar que uno se moja las manos y sale. Entonces, de nuevo, uno desde el gobierno puede decir lávese las manos, ¿ok? Pero a veces ese mensaje cae en el vacío, ¿ok? Tenemos que encontrar las maneras de hacer eso, llevarlo a la práctica y, por ejemplo, el uso de recordatorios es muy fácil. Es muy fácil y muy efectivo. Yo lo hago en mi casa. Es más, con mi hija creamos unos jabones con forma de manos. Entonces, nuevamente, son pequeñas maneras de recordar cómo hacerlo. Y de nuevo, estas son los pequeños trucos que la economía del comportamiento nos permite llevar adelante para ser más efectivos. Usar mascarilla, ¿ok? Eso es un punto fundamental, y el punto fundamental de esta charla es claramente cada día queda más claro que es una de las herramientas más importantes para disminuir el contagio, por supuesto, junto con la distancia social. Y ahí estamos trabajando, por ejemplo, a partir de la norma social. La norma social es lo más importante. Este es un caso en el cual, si cada vez más personas utilizan mascarilla, más personas lo van a utilizar, ¿ok? Porque naturalmente, para ser parte del grupo, para no sentirse aislados, la gente va a utilizar mascarilla. Lamentablemente, si poca gente las utiliza, vamos a ir a un equilibrio que es el opuesto, donde cada vez menos gente la use, ¿ok? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es reforzar la norma social, que mientras más personas lo usemos, mejor podemos interactuar, que aquel que no la use va a quedar aislado, no va a poder interactuar. Eso es lo que tenemos que lograr a partir de la norma social, de nuevo, que va mucho más allá de mandar un mensaje. Tenemos que encontrar maneras prácticas de utilizarlo y conseguir esa identidad social que nos va a lograr hacerlo. Claramente mostrarle a otros que uno las utiliza es lo más importante para enseñar con el ejemplo. Claramente en el caso de Estados Unidos es una gran controversia el hecho de que el señor presidente no las utiliza, ¿okay? Pese a que en los últimos días él ha salido bastante fuerte a apoyar el uso de la mascarilla. Sin embargo, el hecho de que él no la utilice a veces envía un mensaje erróneo a la población respecto a la norma social. Entonces se le está pidiendo que lo cambie. Su propia hija ha salido en los medios hablando de la importancia de la utilización de la mascarilla. Entonces necesitamos ese tipo de ejemplos, y que por suerte, por ejemplo, muchos celebridades, etcétera, lo están haciendo para crear esta nueva norma social. Y una cosa ya para ir cerrando, para dejar tiempo para las preguntas, que es muy importante para apoyar todo esto, es lo que se llama la arquitectura de la decisión. De nuevo, necesitamos que las decisiones sean sencillas, ¿ok? Necesitamos que la gente no tenga que estar pensando, más aún un niño, ¿ok? Claramente un niño decirle tú tienes que dejar 3 pies de distancia, 6 pies de distancia, 2 metros de distancia, es muy complicado. ¿Cómo los ayudamos? Bueno, una de las maneras es como la que están en la figura, ¿ok? Donde ellos tienen unas gorras que básicamente saben que si hay otro niño dentro de esa distancia, es un comportamiento equívoco, pero no tienen que estar pensando, se transforma en algo automático. Entonces, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo ayudamos a la gente? Esta es una manera. Las marcas en el piso eran otra manera. Y en general, haciéndole mucho más sencillo a la gente que toma decisiones, proveyendo mascarillas para aquellos que no las tienen, proveyendo geles para que la gente se lave las manos en los lugares públicos, creando espacios donde la gente puede congregarse. Hay un ejemplo muy interesante de los parques en Nueva York, donde han marcado círculos en los parques, círculos que van a determinada distancia, cosa que ahí la gente sabe, puedo ir al parque, pero solo si estoy adentro de uno de estos círculos. Si no puedo estar adentro de los círculos, entonces no puedo estar ahí. Entonces, de nuevo, le reduce muchísimo a la gente el costo de tomar la decisión y hace que en general el comportamiento sea más adecuado. Por supuesto, esto no es fácil, podría hablarles 20 horas de muchas cosas que no funcionan. Por eso es muy importante cómo trabajamos en el grupo de economía del comportamiento, que es
hay que definir el problema. ¿Cuál es el problema? El uso de las mascarillas, distancia social, lavado de manos. Ver cuál es el diagnóstico, por qué la gente no lo hace. ¿Okay? Lamentablemente, por ejemplo, hay en muchos, yo que he viajado, tuve la suerte de viajar mucho por Latinoamérica, a veces uno va a un baño público o aún de una repartición pública y no hay jabón, o no hay toallas para secarse las manos. Entonces, es muy difícil pedir a la gente que se lave las manos, recomendar a la gente que lave las manos si después tú no tienes jabón o no tienes implementos para hacerlo. Entonces, hay que entender cuál es el problema. Si es que la gente no quiere lavarse las manos, no sabe que tiene que lavarse las manos o no tiene cómo lavarse las manos. Eso es muy importante para entender cuál es la herramienta que puede ayudar a resolver ese problema. Entonces, ¿cuál es el diseño? Y una cosa que es muy importante siempre es evaluarlo. Evaluar cuál es la intervención que se ha hecho para estar seguros que uno está teniendo el éxito que uno espera tener y que no está teniendo consecuencias no intencionadas. Así que aquí los dejo. Creo que lo más importante es escucharlos a ustedes, escuchar las preguntas, y nuevamente agradezco al Ministerio, agradezco a la representación del BID en El Salvador por darme esta excelente oportunidad de poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Scartaccini, por su intervención y por compartirnos parte del estudio que ha realizado, que sabemos que va a ser de mucha importancia para la aplicación en nuestra reapertura económica. También agradecer a César Falconi, representante del BID en El Salvador, por el apoyo que nos ha dado para el desarrollo de este webinar. En estos momentos vamos a pasar al espacio de evaluación de nuestro webinar, para lo cual les pido que identifiquen en su chat el enlace que se les ha sido compartido e ingresen al mismo para que puedan completar nuestra evaluación. Cuentan con 5 minutos para que puedan completarla y luego vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas con Carlos. Para nosotros es importante conocer sus solicitudes y observaciones y poder así retroalimentar nuestros próximos webinars. Agradecemos a todos por su retroalimentación y en estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. Mi compañera del equipo estará dando lectura a las preguntas que nos han enviado bajo la metodología de una pregunta para su posterior respuesta. Muchas gracias. La primera pregunta dice de la siguiente manera. ¿Cuánto cree que influye en el mal uso de las mascarillas el hecho que se le llamen tapabocas? Es una excelente pregunta. Creo que sí, creo que ha sido un error. Tenemos el problema, ¿no es cierto?, del lenguaje, ¿no es cierto? Creo que en cada país se le está llamando de una manera distinta. Barbijos, máscaras, mascarillas, tapabocas. Creo que es un error porque puede llevar a que la gente literalmente, ¿no es cierto?, lo utilice mal. Así que creo que sí es un error. De la misma manera que en su momento, y lamentablemente todavía se mantiene, esta idea de la distancia social, que hemos tratado de cambiar por distancia física. Lo que uno quiere es tener una distancia física de 2 metros. Eso no implica una distancia social, al contrario, en estos momentos son aquellos en los cuales tenemos que estar más cerca unos de otros, lamentablemente no físicamente, sino virtualmente, llamarnos, poder compartir más con amigos y con familia. Creo que sí, que esos son buenos ejemplos, digamos, de los errores que a veces se hacen con la comunicación, y de esos hay muchos, lamentablemente, y no los tenemos en cuenta cuando diseñamos la comunicación, o muchos gobiernos no lo tienen en cuenta. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice,
¿existe alguna estimación de la disminución de contagios que se puede lograr? Y si existe alguna estimación de un análisis de costo-beneficio de una campaña particularmente enfocada en medidas de prevención de contagios de COVID. Muchas gracias. Justo en este momento estamos iniciando varios estudios. El único estudio así que se ha hecho en el pasado en términos de utilizar las herramientas de la economía del comportamiento en el contexto de una pandemia se realizó por varias universidades de Inglaterra, con las cuales estamos trabajando, y muestra que sí, que hay un impacto importante de los cambios de hábitos y los cambios de las normas sociales en reducir el contagio. En su momento, digamos, básicamente, ellos lograron en el contexto del H1N1 en Inglaterra, lograron bajar en 7 puntos porcentuales la tasa de contagio. Nosotros estamos trabajando con ellos y hemos diseñado nuestras propias herramientas, estamos haciendo unos quizzes interactivos que pensamos que son una buena manera de que la gente aprenda a cuidarse mejor, y estamos literalmente, los hemos lanzado el viernes, así que espero que en un mes o algo así empecemos a tener los primeros números de cuánto uno logra cambiar el comportamiento a partir de este tipo de estrategias. Lo que tiene de bueno es que el costo es relativamente bajo. ¿Okay? Los costos de comunicación, los costos de diseño son relativamente bajos una vez que uno tiene el expertise, y en general uno se suma a campañas ya preexistentes, digamos, no tiene que iniciar algo desde cero, sino que todos los gobiernos están comunicando. Bueno, la clave es cómo hacemos para comunicar mejor, y estamos iniciando esas evaluaciones con el apoyo del BID, juntamente con universidades de todo el mundo, y implementándolo en países de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice: ¿cuál sería el proceso diagnóstico necesario para llegar a un plan de comunicación y cuánto tiempo para un análisis, plan de trabajo e implementación y monitoreo? Muy bien. Creo que cada caso es muy distinto, cada país es muy distinto. Básicamente, lo que uno, como decía antes, tiene que entender cuáles son los comportamientos. Generalmente uno lo que hace es, por ejemplo, una encuesta donde trata de entender cuánto conocimiento tiene la gente. Uno primero tiene que saber si hay un problema de información. Primero, o sea, cuáles son los comportamientos, si la gente se lava las manos, si la gente utiliza mascarillas, si la gente practica distanciamiento social, distanciamiento físico o no. Entonces, primero uno tiene que saber eso. A partir de eso tiene que entender cuáles son la información que tiene la gente y las creencias, es decir, hacer un diagnóstico con una encuesta, si la gente no se lava las manos porque no puede, porque no sabe que tiene que hacerlo o porque se olvida. ¿Okay? Si una no usa mascarilla porque piensa que no es importante, porque no sabía que tenía que usar mascarilla o porque le parece que la norma social no la es así. Entonces eso lleva a hacer unas encuestas. Entonces uno puede hacer las encuestas, diseñar las encuestas, ponerlas en el campo. Eso puede llevar 2, 3 semanas. A partir de eso uno puede hacer el diagnóstico de la situación. Entonces tratar de entender cuáles son los comportamientos que uno quiere cambiar, cuáles son los sesgos que uno quiere cambiar. Y eso puede llevar algunas semanas más hasta que uno puede llevarlo al terreno. Por supuesto, va a depender del contexto. En el caso que les estaba hablando antes, por ejemplo, estamos haciéndolo a través de Facebook. Y bueno, hay un proceso que lleva en el diseño de los avisos en Facebook, y todo el diseño de la diagramación y todo, pero digamos, a pasos súper rápidos, como estamos trabajando ahora, uno tiene que pensar en un mes desde inicio a que uno puede estar en el terreno como mínimo. Pero bueno, creo que lo que tiene de bueno en este momento es que ya hay mucho construido. Entonces, el próximo proyecto que hagamos sobre COVID nos va a llevar 1 semana o 2 semanas estar en el terreno. Por supuesto, luego hay que implementarlo, dejar que pase el tiempo de la implementación para luego poder evaluarlo. Pero estamos tratando de reducir los tiempos lo más posible, dado que entendemos que cada día que pasa es un día que hay una persona más que se puede estar contagiando, ¿no es cierto? Y un día más que pasa sin que nosotros podamos estar ayudando a disminuir los contagios, que es nuestro objetivo.
Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuál debería de ser la mejor estrategia de los gobiernos para modificar el comportamiento de las personas en cuanto al uso de mascarillas y demás aspectos de distanciamiento social? Bueno, un poquito como hablaba a través de mi presentación, creo que es importante entender qué es lo que está pasando. Si no se utilizan mascarillas, ¿por qué? Si es que la gente no tiene, o sea, si es que la gente no sabe que tiene que usar mascarillas, si es que la gente no quiere usar mascarillas, si es que cree que el resto no quiere usar mascarillas y que la norma social es que no hay que usar mascarillas. Creo que hay que entender primero eso, porque estando trabajando en muchos países, cambia mucho de país a país la evidencia que uno encuentra, ¿no es cierto? Es decir, en algunos casos encontramos que el problema es que quizás no hay suficientes mascarillas o no hay acceso a mascarillas. En otros países, el problema, como quizás les contaba en Estados Unidos, donde hay un grupo grande de la población que considera que usar mascarillas los hace pertenecer a un grupo ideológico o partidario del cual no quieren pertenecer, con lo cual la herramienta en ese caso es otra. En otros casos, lamentablemente, en los cuales estamos trabajando, es una cuestión de molestia. Por ejemplo, estamos trabajando en un país de América Latina con los recolectores de residuos, ¿ok? Que claramente son personas que están expuestos y ellos están acostumbrados a recolectar los residuos sin utilizar guantes y sin utilizar mascarillas en un contexto de calor, humedad. Les molesta mucho, ¿ok? Y no lo quieren utilizar. Bueno, estamos trabajando para cambiar esa norma social y que entiendan que si se contagian, para ellos es un gran problema porque por varias semanas no van a poder trabajar, además del riesgo de riesgos más graves, y cómo eso puede generar que se rompa la cadena de producción en la cual ellos trabajan. Entonces, digo, cada una de las realidades, cada uno de los países requiere herramientas distintas para poder lograr el objetivo. Muchas gracias. Doy por finalizado la etapa de preguntas y respuestas. Agradecemos nuevamente a Carlos Scartaschini por compartir de su tiempo de manera voluntaria para el apoyo en este webinar, en el cual ha impartido contenido que ha sido de suma importancia para conocer más sobre la aplicabilidad del tema. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarlos al siguiente que realizaremos el día de mañana, miércoles 8 de julio a las 9 de la mañana, el cual será impartido por Luis Manuel Córdoba, representante de la Dirección General de Aduanas, con el tema Importancia de la Declaración Anticipada de Mercancías para facilitar el comercio. Los esperamos en los próximos webinars que estaremos realizando en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Que tengan todos muy buenos días.